y a todos los televidentes y radioescuchas del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan un muy buen inicio de semana. Pues iba a comenzar diciendo que este fin de semana había sido muy violento en todo el país. Sin embargo, creo que ya llevamos muchos fines de semana así y pues habría que hacer unas gráficas, unas estadísticas para ver realmente cuál ha sido el fin de semana más violento en el país. Lo que sí es que este fin de semana no dejó de ser un fin de semana muy violento en todo el país, incluyendo, por supuesto, el estado de Jalisco. En dos noches hubo cuentas, como son todas las cuentas en este sentido en México, pues no muy certeras, pero hubo aproximadamente 48 asesinados en todo el país. De esos 48 asesinados, digamos que 6 fueron en Guerrero, 12 en Baja California, 14 en Veracruz, 2 en el Estado de México, 6 en Oaxaca y 8 en Jalisco. Esto nada más en 2 noches, la noche de viernes a sábado y la noche de sábado a domingo. Obviamente nos faltaría contabilizar la noche de domingo a lunes, esta noche que acaba de pasar. Y también quiero decir que estas contabilidades son lo que da la prensa nacional y la prensa local, porque en realidad los datos que se tiene de Jalisco son datos que corresponden única y exclusivamente a lo que se llama el área metropolitana de Guadalajara, en donde tenemos 8 asesinados. Estos 8 asesinados nos da un tercer lugar dentro de todos estos dentro de estos estados con el mayor número de asesinatos en dos noches. El primero es Veracruz con 14, el segundo es Baja California con 12 y el tercero es Jalisco con 8. Obviamente estamos ya acostumbrándonos también que en el estado de Jalisco, e insisto, en el área metropolitana de Guadalajara, siempre nos encontremos entre los 3, 5 primeros lugares a nivel nacional de índices de criminalidad, que podríamos llamar índices de alta criminalidad, porque también hay que analizar una cosa, no son, como se llamaba anteriormente, asesinatos de tipo común, sino que es un tipo de asesinatos que tiene toda una marca ya muy característica, en donde hay desmembrados. En Tlaquepaque hubo un desmembrado con cercenada la cabeza, cercenada las piernas, etcétera, embolsados, encajuelados, toda esa terminología que además hemos venido inventando para poder describir el mundo que nos está rodeando en nuestras ciudades. Jalisco, entonces, no solamente no se escapa de esta enorme ola, podemos decirlo así, de criminalidad, sino que es uno de los estados, de los principales estados en esta criminalidad. No solo es nada más una víctima, sino que el crimen en Jalisco pues es muy grande. Es un estado donde podríamos decir que se caracteriza, si decimos cuál sería una de las características del estado de Jalisco, pues podríamos decir sus altísimos niveles de criminalidad de todos los tipos, porque hay que recordar también, de acuerdo a la última encuesta, una encuesta muy reciente, que Jalisco ocupa también el primer lugar en violencia contra las mujeres. Ese es un primer lugar, obviamente, que no tendría que tenernos muy orgullosos como jaliscienses. Somos el primer lugar, el estado que tiene el primer lugar en violencia contra la mujer, en violencia doméstica contra la mujer. En Jalisco hay una enorme violencia detrás de la puerta del hogar. También Jalisco es el estado que tiene el mayor número de desaparecidos de toda la República Mexicana. O sea, esto también tenemos familias que están buscando a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos desaparecidos, y pues tenemos en el primer lugar en las estadísticas de desaparecidos. Hay que decir también que en los desaparecidos nunca se sabe exactamente el número, porque obviamente hay muchas formas de desaparecer una persona. Basta recordar también algo que
parece que fue como si hubiera sucedido un choque entre dos automóviles en donde el periódico lo toma un día, chocaron dos automóviles, hubo un herido y uno fue al hospital, pero hay que recordar que tenemos 40 desaparecidos de un solo golpe que estuvieron recibiendo entrenamiento militar en dos campos del cártel Jalisco Nueva Generación en Tala. De esos 40 desaparecidos solamente hay 3 denuncias, es decir, hay 37 que no se sabe absolutamente nada de ellos. Por eso es muy difícil sacar el número de desaparecidos. Sin embargo, con los números que existen, Jalisco está en los primeros lugares. ¿De qué estamos hablando entonces? Si vemos también las edades en todo este universo de las víctimas, son menores de 30 años la mayoría de ellos. Es muy raro cuando nos encontramos ya víctimas arriba de 35, 40 y más años. ¿Esto qué significa? Sin mucho buscarle, obviamente, significa que estamos en un país en guerra. Un país en donde los jóvenes son los que van a la guerra y son los sacrificados, de un lado y del otro. Esto nos lleva también a plantear el que son muy pocos los avances sobre los orígenes de qué cosa es lo que está sucediendo. La única respuesta que hemos recibido o que se recibe siempre es que es entre ellos, que son bandas de criminales que se pelean una plaza, pero es una respuesta, digo, como muy simplista, porque en realidad tendría que haber un origen detectable para que esto se detuviera realmente, porque, insisto, todas estas cifras van en aumento, no son cifras que se hayan detenido. En ninguno de los índices de violencia ha habido cifras que se detengan o que bajen. Otro elemento también que se me olvida pasar, estos índices de violencia también tocan al cuello blanco. Hay que recordar que Guadalajara ostenta también los primeros lugares en lavado de dinero a gran escala. Ahí tenemos el ejemplo de futbolista famoso y el mundo del espectáculo, en donde en Jalisco están los principales representantes de Julián Álvarez y las principales empresas en donde se maneja un enorme lavado de dinero. Entonces, todo esto no se investiga, sucede como si no estuviera pasando nada. Lo he dicho varias veces, ningún funcionario ha renunciado por ello, lo que nos lleva a concluir de que el nivel de importancia que se le da a este tema es mínimo. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede llevar una vida cívica como si no estuviera pasando nada? Por ejemplo, con pretendida ratificación y que la gente salga a votar, a poner una papeleta en una urna. ¿Por qué no nos preguntamos? ¿Por qué no sacamos también estadísticas, así como estas estadísticas tan campanas al vuelo que sacaron de que ganaron por zapato o casillas completas, qué sé yo? ¿Por qué no nos ponemos a contar cuántos de esos votos fueron emitidos por un ciudadano que ha sido violentado? ¿Cuántos ciudadanos que emitieron su voto han sido asaltados, tienen un miembro de la familia o un familiar o un amigo desaparecido o asesinado? ¿Cuántas mujeres que votaron han sido golpeadas en casa o acosadas en los camiones, acosadas en los puentes, acosadas y violentadas físicamente, inclusive en las madrugadas que salen a su trabajo? ¿Qué tipo de ciudadano tenemos? Eso es lo que me quiero preguntar, porque la democracia se mide precisamente no por la cantidad del voto, sino por la calidad del voto que se está emitiendo. Y es obvio que el voto emitido para lo que sea, para elegir candidatos o para ratificarlos, es un voto que proviene de una sociedad degradada al máximo en su nivel de vida de sus ciudadanos. Tenemos un tipo de ciudadanos que tiene miedo, no es el tipo de ciudadano moderno, no es el ciudadano libre, sino que son individuos atemorizados, son individuos expuestos y son individuos sin esperanzas. Yo creo que los políticos, ya lejos de autoafirmarse o autorreafirmarse como que son los mejores gobernantes del mundo, tendrían que pensar en cómo regresarle la esperanza a sus gobernados. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, y bueno, como usted ya bien lo mencionaba, el papel que ejercieron este fin de semana los ciudadanos, porque pareciera que no coincide la realidad con lo que ellos están expresando, al menos en este ejercicio. Ojalá
que la verdadera ratificación o revocación de mandato se dé en las elecciones del próximo año, donde todos los ciudadanos saldrán a votar, ahora sí, en un ejercicio, esperamos, debidamente vigilado por la autoridad electoral, donde se verá ya, digamos, la realidad de la evaluación que hacen estos ciudadanos hacia sus autoridades. Claro, no coincide porque hay una ficción democrática que es este tipo de procesos electorales y hay una realidad muy cruda con este tipo de ciudadano desesperanzado. Así es. Doctor, como siempre, le agradecemos su comentario. Muchas gracias y muy buen día. Al contrario, Belén, muy buen día. Muchas gracias. Un abrazo. Feliz inicio de semana para el doctor Roberto Castellán y para usted, si nos acaba de sintonizar, le invitamos para que participe con sus comentarios y opiniones a través de nuestras cuentas institucionales, en Twitter, en Facebook y también a través de WhatsApp. La pregunta que hoy le estamos haciendo tiene que ver precisamente con este ejercicio realizado el fin de semana, el de la llamada ratificación de los alcaldes emanados de Movimiento Ciudadano. Le recordamos nuestras cuentas institucionales por si usted quiere participar, @SN Informativa en Twitter, Señal Informativa en Facebook, nuestro hashtag Tú Haces Noticia, nuestra línea a través de WhatsApp 33 22 42 06 90. Bueno, y a propósito, el doctor Castellán con respecto a la violencia contra las mujeres, uno de los datos que arroja la encuesta que llevó a cabo el INEGI, la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares, y pone a Jalisco en el primer lugar, pero en lo que tiene que ver con violencia en el hogar. De acuerdo con los datos de las mujeres que respondieron a esta encuesta, Jalisco ocupa el primer lugar nacional de violencia hacia las mujeres en el ámbito familiar. En esta encuesta, la ENDIRE 2016, se señala que 12.8% de las mujeres de la entidad dijeron ser víctimas de violencia en el ámbito familiar, lo que representa 2.5 puntos porcentuales por encima de los datos nacionales, que fueron de 10.3%. La violencia es casi igual en la ciudad, con 12.8%, que en el ámbito rural jalisciense, con 12.7%. Después de Jalisco están Durango y los estados de México y de Michoacán. Un dato que llama la atención es que quien más ejerce violencia contra las mujeres en el hogar son los yernos, así que mucho cuidado con ese dato. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.